Ciclo Historia de la Música, programa número 15. Iniciamos hoy el primer avance en las formas musicales de Occidente al pasar de la monodía o melodía pura y simple de la escritura homofónica a la polifónica. Recordarán ustedes si al comienzo de estos programas pusieron algunos ejemplos de músicas primitivas de pueblos salvajes en donde había cierta simultaneidad de sonidos, algunos de ellos, recordémoslo, de muy cerca de nosotros, de los indios cunas de la frontera entre Chocó y Panamá. Durante mucho tiempo se pensaba que antes de la música polifónica primitiva de la Edad Media no había habido simultaneidad de melodías. Sí la hubo, pero en forma apenas rudimentaria. Ahora vamos a escuchar el comienzo de la aparición de la polifonía, es decir, de que las voces cantaban ya no a unísono, sino que mientras la una cantaba en una tonalidad o en un modo, otra cantaba en otra tonalidad o otro modo, o más aún, que mientras una cantaba una melodía, otra cantaba otra muy diferente, pero que armonizaban entre sí. Hay muchas teorías sobre este nacimiento de la polifonía. Algunas de ellas dicen que el hecho de que la voz humana tenga diferentes tesituras, que haya tenores, bajos, sopranos y contraltos, hacía que no pudieran cantar simultáneamente porque quedaba muy forzado para unos y para los otros no lo era al cantar en la misma tonalidad. Otra teoría dice que en los países del sur de Europa predominaban las voces altas y en los del norte las voces bajas, y que al unirse pueblos de unos y otros, de unas y otras latitudes, tenían que recurrir a diferentes tonalidades. En realidad todo esto es apenas hipotético. Lo cierto es que el ejemplo primero de la polifonía que podemos presentar es el llamado organum paralelo. Organum es el nombre general y colectivo que se dio a los diversos métodos de la polifonía primitiva por allá del año 800 al año 1200. El más elemental es el órgano paralelo, es decir, que cuando una voz canta una melodía, otra voz canta exactamente la misma melodía con una separación de una octava o de una cuarta o de una quinta, de una tercera o de una sexta, y se van moviendo paralelamente, de manera que esta forma de polifonía es enteramente elemental. Pero vamos a escuchar un ejemplo de ella para que se vea claramente cómo suenan. El primer ejemplo, son brevísimos estos ejemplos. El primero es de órganos a la octava, es decir, voces separadas una octava, de do al do de más arriba. Otros separados una quinta, de do a sol. Y otros separados una cuarta, de do a fa, por ejemplo. Vamos a oír pues ejemplo de órgano paralelo por allá del año 850, con separaciones de octava, de quinta y de cuarta. Ex hoc nunc et usque in seculum. Nos qui vivibus benedicibus Dominum, ex hoc nunc et usque in seculum. Nos qui vivibus benedicibus Dominum, ex hoc nunc et usque in seculum. Y ahora un ejemplo de órgano más libre y por lo tanto más rico, es decir, ya no paralelo, que mientras una melodía a veces subía, la otra melodía simultáneamente bajaba, de modo que las voces se separaban o se unían más o menos según el canto. Este ejemplo de canto libre, de órganum libre, pero todavía siguiendo un movimiento paralelo en cuanto a que a una nota de una voz correspondía siempre también una nota de la otra voz o de las otras voces. Estos ejemplos son del siglo XI y se llaman Cunti Potens Genitor, Ut Tuo Propriatius y Aleluya Angelus Domini. Cunti Potens Genitor Deus Omni Creator, Christe Dei splendor virtus patrisque socia, eleison.
tamen nexus amorque eleison. Ut tuo propitiatus interventu Dominus, nos purgatos a peccatis, iungat celi civibus. Alleluia. Alleluia. Angelus Domini descendit decemo et accedem revolvit lapidem et sedebat Hemos escuchado ejemplos de organum paralelo, es decir, dos melodías que van paralelamente una sobre otra a igual distancia siempre, como el nombre de paralelo lo deja indicar, es decir, a una distancia de una cuarta, o una quinta, una sexta, una octava. Después escuchamos un órgano libre en que las melodías ya no van paralelamente, pero sí las notas una contra otra, un punto contra otro punto, lo decimos así porque de allí salió la expresión punctus contrapuntum, de donde vino después la palabra contrapunto. Y ahora vamos a escuchar un ejemplo de órgano melismático, es decir, donde una voz canta una melodía muy elaborada, mientras la otra voz canta una melodía muy tranquila con notas mucho más largas. Ahora pues no se corresponden las notas una a una, sino que a una nota de las de abajo corresponden dos, tres o más de las de arriba. Este ejemplo de la escuela llamada de San Marcial hacia 1125 se llama Viderunt Emanuel. Primero una voz sola dice Viderunt y después el coro responde en forma de canto gregoriano Omnes fines terra, y luego entra el órgano propiamente dicho. Abris
Ya hemos visto que el nombre de órgano se dio en general a la combinación de dos o más líneas melódicas, pero la palabra tuvo después una acepción mucho más restringida y que equivalía aproximadamente a lo siguiente. Una voz llevaba el canto superior generalmente, es decir, en un registro agudo, mientras otra voz entonaba notas sumamente largas, sumamente lentas, que servían como de soporte al canto y que son las precursoras muy antiguas de la música de la época del barroco. Vamos a escuchar ahora Benedicamus Domino como un ejemplo de canto llano o canto gregoriano para ver cuál es la melodía. Y después, sobre esta melodía, dos órganos, uno de la Escuela de Santiago de Compostela a comienzos del siglo XII y otro de la Escuela de Nuestra Señora hacia 1175. De esta escuela de Nuestra Señora de París, ya hemos de hablar un poco más detenidamente. Así pues, en este ejemplo triple, repetimos, oiremos la pura línea melódica, es decir, la melodía gregoriana. Luego, un órgano a dos voces en que se oye la melodía y por debajo, en notas muy largas, Benedicamus Domino. Y luego, en el otro ejemplo, el de la Escuela de Nuestra Señora de París, también la melodía y el Benedicamus en notas todavía más largas que en el ejemplo anterior.
Ahora vamos a escuchar un ejemplo de otra modalidad del canto gregoriano y de la polifonía primitiva, que es la cláusula. El ejemplo que vamos a escuchar se llama Flost Filius, de la escuela de Nuestra Señora, y se llama también Candida Virginitas, y se llama también Quand revient Efoile et Fleur, motete francés, en idioma francés del siglo XIII. ¿Por qué de las tres maneras? Porque justamente ese es el sentido de la cláusula, es decir, que un motete o pequeña composición que se usa con un texto, se usa modificado con otro texto y se acomoda también a veces a un texto profano, que es lo que vamos a escuchar en este triple ejemplo. El primero es Flos Filius, órgano de la escuela de Nuestra Señora, el segundo es Candida Virginitas, y el tercero, con texto francés, el texto que ya dijimos antes, en lengua francesa, y que se llama Cuando vuelven las hojas y la flor. Candida virginitas ut lilium, candida fecunditas per filium, jubilet iocunditas humilium, castitas caputos disconterit, artium patrium aperit perit vires et spes et caritas. L'autre jour, mon la parade la douceur, certainement pour cuire fiada, me plaisant y trovar quadrata douce, regarde si chantui en grâce, amorti, cache ferrer, et la fin, bien étonnard, El último ejemplo del programa de hoy es ya un ejemplo que pudiéramos llamar clásico, porque es ya el órgano en su mayor perfección en el estilo de Leoninus hacia 1175. La famosa escuela de Nuestra Señora de París tuvo dos grandes maestros, el uno llamado Leoninus o Leonin en francés, y el otro Perotin, o también llamados Magister Leoninus y Magister Perotinus. Vamos a escuchar un ejemplo de Organum Ec Dies sobre el mismo texto que en programa anterior habíamos visto en música gregoriana, en donde la melodía es bastante elaborada, aunque no melismática, y el órgano, es decir, la nota que va teniendo, es sumamente lenta. Como es un ejemplo sumamente extenso, lo escucharemos solamente fragmentariamente.
Termina así el programa número 15 de este ciclo de Historia de la Música. El programa siguiente es continuación inmediata de este porque seguimos con la polifonía ahora en el siglo XIII.